Vamos a revisar de modo rápido este apartado del libro de texto, elaborar el esquema de las etapas de desarrollo de un experimento. Es necesario que los pasos del experimento se presenten en orden. Debe tener una secuencia el experimento para que pueda dar los mismos resultados o los resultados esperados. De ahí la importancia de los reportes que puedan repetirse, que puedan realizarse nuevamente con los mismos resultados, el proceso que están realizando. Desde el principio deben plantear cuál es la hipótesis. La hipótesis va a ser lo que van a querer demostrar. Por ejemplo, el agua hierve siempre a los 100 grados de temperatura y se condensa a los 0 grados centígrados. Y cuando hagan el experimento, van a tener las herramientas indicadas para ir midiendo la temperatura y ver cómo las características físicas del agua cambian. Cuando llega a los 100 grados centígrados, empieza el proceso de ebullición, empieza a hervir, no es solamente que esté caliente, sino que empieza a hervir. Y a los 0 grados, el agua empieza a condensarse hasta formar un bloque de hielo o algo sólido como el hielo. Si va bajando la temperatura, el agua va quedando cada vez más fría hasta que llega a este punto de condensarse, pasa del estado líquido al sólido y del otro pasa del estado líquido al estado gaseoso. Eso ya es una hipótesis comprobada, pero es un modo de cómo nosotros podemos plantear. De hecho, nosotros no vamos a hacer nuevos descubrimientos, simplemente vamos a poner en orden la información que podamos recabar del experimento. Así que se empieza con la hipótesis. La metodología que se va a utilizar es explicar qué es lo que se va a hacer en el experimento y cuál va a ser el método en concreto que van a explicar. Para que un conocimiento científico tenga validez, el proceso mediante el cual se adquiere debe ser reproducible. Por ello, es muy importante que el experimento se diseñe de modo que pueda ser repetido por los investigadores y que haya registro preciso de su orden, instrumentos, materiales, resultados. La serie de pasos para llevar a cabo un experimento se denomina diseño o esquema experimental, que es lo que vamos a realizar el día de hoy, el diseño o el esquema experimental, y tienen orden y una jerarquía. Observe las etapas de este diseño aplicadas al experimento del plano inclinado que leyeron anteriormente. Bueno, esto no lo hemos leído. Se hace un experimento y la hipótesis es si la inclinación de un plano va a determinar la velocidad en la que bajan eh, objetos redondos, pelotas, canicas, con algunas, digamos, accidentes provocados de modo voluntario, que es mayor tamaño o mayor peso. Y se enumeraron las pelotas, bola 1, bola 2, bola 3, bola 4, bola 5, y se fueron deslizando sobre un plano inclinado, donde fueron poniendo libros, un libro, 2 libros, 3 libros, 4 libros, y fueron viendo los resultados. Y la bola 1 bajó 2.36 segundos, la bola 2, 2.44, y así sucesivamente. Relativamente, para ello utilizaron un cronómetro, utilizaron los libros, el plano, el material acanalado para que pueda correr las pelotas y diferentes tamaños y pesos de las pelotas. Y el resultado fue que existe una constante en el momento de bajar o en la velocidad en la que bajan las pelotas, independientemente de la inclinación y del tamaño. Sí va a ser mucho más rápido a mayor peso, pero la diferencia no es mucho, de 36 a 58, estamos hablando de 22 puntos de segundo, que bajo casi es imperceptible por la vista de los seres humanos.
Si los soltaran al mismo tiempo, aparentemente caerían todos al mismo tiempo, aparentemente, salvo estas pequeñas diferencias. Este es el experimento que hicieron, y la hipótesis a comprobar era si bajaban o no a la misma velocidad. Ahora, en el guía, pues en el diseño hay que primero determinar acá hay una pregunta de investigación. Todo experimento parte de una pregunta, de una cuestionante. Aquí la pregunta es, ¿el peso determina la velocidad con la que se mueven los cuerpos? Es la pregunta. Y la hipótesis. El objetivo del experimento es comprobar si la hipótesis planteada se cumple en nuestro ejemplo. La hipótesis es la siguiente. Todos los objetos caen a la misma velocidad independientemente de su peso. Esto es lo que van a demostrar con el experimento al realizarlo. Así que en su esquema debe haber una pregunta general y seguidamente van a poner la palabra hipótesis. Ustedes van a encontrar la hipótesis del experimento que están realizando. No que están realizando, perdón, que van a transcribir en un reporte de informe. Posteriormente, aquí nos plantean el método. ¿Qué es el método? Incluye la conformación de una muestra, elementos que se utilizarán para el experimento, el procedimiento que se va a seguir, es decir, el tratamiento que se aplicará a los integrantes de una muestra y las variables consideradas. En nuestro ejemplo, el método es el que se describe a continuación. Muestra, esferas de distintos pesos que se usarán en el experimento. Procedimiento es el siguiente. Se dispone una tabla canalada de 2 metros de longitud en una posición ligeramente inclinada. Para conseguir inclinación de la tabla, debajo de unos extremos se coloca un par de libros y otros objetos similares para hacer el plano inclinado. 2. Luego se procede a soltar desde el extremo elevado cada una de las esferas, teniendo cuidado de no imprimirles ningún impulso, es decir, asentar en el inicio o en la meta del plano inclinado y soltar el objeto para que se pueda medir. Se pesan las esferas en la báscula, identificando cada uno según su peso, y con un cronómetro se mide el tiempo que tarda cada uno en recorrer el plano inclinado. Esa es la metodología. La metodología incluye los elementos que van a entrar dentro del experimento e incluye el proceso. Los resultados. Aquí se describen las relaciones observadas entre las variables. Para ello se añade gráficas, tablas. En nuestro experimento sería como sigue. Las variables son el peso en gramos de las esferas y el tiempo en segundos que tarda en recorrer. Y con eso elaborar una tabla. Son 5 esferas y en 5 ocasiones dejaron caer cada una de las esferas y fueron tomando diferentes velocidades según la inclinación que le iban poniendo a los, perdón, a la tabla. Es decir, en la primera tenía un libro, en la segunda 2 libros, en la tercera 3 libros, 4 libros, hasta llegar a 5 libros. Y al final se suman todos estos y se dividen para sacar el promedio. Esto es cuestión de matemáticas, para que vean que es sencilla la matemática. Para sacar el promedio solo se sumaron todos los tiempos y se dividieron entre sí, o sea, entre 5, para sacar cuál fue el promedio de velocidad según la inclinación que tenía. Y al final se pone, esfera 1 tiene un peso de 250 gramos y tiene una velocidad de 2.36 segundos en promedio. La esfera 2 tiene 80 gramos y tiene una caída de 2.44 segundos en promedio, y así sucesivamente hasta alcanzar. Y como pueden darse cuenta, independientemente de los gramos que tenga la esfera, la velocidad fue siendo una constante entre 2.58 y 2.16. Fue el tiempo. Aparentemente, el que tenía menor peso fue el que corrió con mayor velocidad constante y no necesariamente el que tenía más peso fue el que corrió más lento, sino este de 75 gramos fue el que corrió más lento.
toda la información que aparece en el cuadro se interpreta y sirve para sacar las conclusiones. Aquí entonces ya tenemos, en el inicio está la hipótesis, después sigue la metodología, después están los resultados y el siguiente será las conclusiones. Las conclusiones se determinan mediante el estudio de los resultados del experimento, comparándolos con los esperados según la hipótesis. Por ejemplo, a partir de los resultados obtenidos, se puede observar que las esferas recorrieron el plano inclinado en 2.39 segundos en promedio. Por lo consiguiente, se confirmó la hipótesis. Todos los objetos caen a la misma velocidad independientemente de su peso. Se considera que las variaciones en los tiempos se debe a la inexactitud de las mediciones. Fue a la conclusión en la que llegaron. ¿Qué es lo que nos interesa de esto que les leí? El esquema o guía que ustedes deben de tener. Antes de pasar al siguiente, cada uno de ustedes ya debió haber elegido un experimento para que ustedes puedan hacer estos pasos. Porque como les voy a mostrar a continuación otro experimento, va a tener un proceso similar, va a tener una estructura similar, pero no va a ser completamente igual, pero sí va a tener todos los pasos que ustedes enlistaron en la tarea del día viernes. ¿Sale? Todo va a depender del tipo de experimento que se realice. Si es de física, si es de química, si es de biología o ciencias naturales, eh, la estructura que va a tener va a ser diferente. Ahí va a estar unas pequeñas variables. Les muestro el otro. Este ya es un ejemplo. Es el informe de experimento del volcán Casero. En la introducción se explica la finalidad o el objetivo que tiene el experimento. Posteriormente se explican qué es un volcán. Este es una más de ciencias naturales que el anterior era de física. Aquí no tiene hipótesis porque no van a demostrar nada, nada más van a reproducir qué es o cómo sucede con una erupción volcánica. Por eso la estructura es diferente. Pero si ustedes me presentan uno de química o uno de física, generalmente tienen la hipótesis. Pero, ¿qué es lo que no debe faltar? La finalidad. ¿Qué es lo que nos van a mostrar es cómo la unión de diferentes componentes químicos dan un resultado, en este caso una erupción, cómo reaccionan al mezclar dos elementos químicos que de cierto modo reaccionan o cuál es la reacción química que tienen al unir dos elementos contrapuestos de cierta manera. Nos ponen, en la introducción es la finalidad, aquí te explican qué es un volcán, los materiales usados, los pasos para hacer tu volcán casero y van añadiendo una imagen por cada uno de los pasos para hacerlo mucho más entendible para aquel que quiera reproducir o replicar el experimento. Paso 1, paso 2. Esto es el apartado del proceso. Después sigue el análisis de resultados. Paso 1, lo primero es la construcción del volcán. Paso 2, si agarramos una botella de plástico que mida 36 centímetros, pondremos 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en ella. Paso 3, de donde vamos a elegir la consistencia de la lava que queremos obtener. Para eso hay muchas formas. Puede ser jabón líquido rojo, también agua, harina para obtener la viscosidad deseada. Paso 4, añadimos algo de, aquí pimentón es una palabra española, sudamericana, que se refiere a como chile en polvo, pero no lo vayan a usar ustedes, o un colorante para el magma.
Paso 5, una vez mezclados los ingredientes, estamos listos para la erupción. Y aquí se ve el proceso, las conclusiones. Y redactan un párrafo donde explican lo que ha sucedido o qué ha sucedido, perdón, donde explican lo que ha sucedido durante el proceso de este experimento. Y en general esto sería algo que ustedes tendrían que entregarme. Ok, bueno, pasamos a lo siguiente de los que están. Control. Sofía, usted ya tiene el nombre, el título o sobre qué experimento va a hacer. No, maestro, es que no me decido, son dos que tengo. Ok, pudiese compartir cuáles son sus dos opciones.